Hola, ¿cómo están? Bueno, volvemos otra vez a la clase de biología. Vamos a empezar haciendo un repaso. La primera clase, en realidad la primera clase cuando nos vimos, lo que estuvimos viendo fueron las características de los seres vivos. Vimos las diferencias entre la célula procariota y la eucariota y las diferencias entre los 5 reinos. Eso después lo repetimos en la primera clase que tuvimos desde la virtualidad. ¿Qué tenían que hacer en ese caso? Leer un texto y con el texto, con los ejemplos que hablaba el texto, que hablaba de un animal, el aguaraguazú, tenían que poner ejemplos de las propiedades de los seres vivos, de las características de los seres vivos. Bueno, después tenían que diferenciar entre célula eucariota y procariota, con lo que ya ustedes sabían, y también tenían que hacer un cuadro comparativo entre los reinos. Todo eso es tema de repaso. Después, en la segunda clase empezamos a hablar sobre los niveles de organización. Para eso tenían que leer 2 textos que hablaban sobre el mismo tema y tenían que comparar la información. Lo importante de los niveles de organización es que tengan en claro que cuando hablamos de materia, de algo inanimado, que vamos a empezar hablando con el átomo, que es la menor porción de materia, eso es una cosa. Podemos hablar de átomos, de nivel atómico, de nivel molecular, podemos seguir, pero siempre hablando de inanimado. Después, cuando hablamos de los niveles de organización biológicos, ya hablamos de los seres vivos. Entonces, los seres vivos pueden tener un nivel de organización, el menor, lo podemos decir entre comillas, el menor es el celular. Entonces, hay organismos, seres vivos que están formados solamente por una célula. Entonces, el nivel de organización celular. Después podemos seguir, el conjunto de células conforman un tejido, el conjunto de tejidos conforman un órgano, después el conjunto de órganos conforman sistema de órganos, ¿sí? Nosotros, mamíferos, tenemos todos los niveles de organización, pero el mayor es el sistema de órganos, ¿sí? Bueno, después de eso también, hablando de los niveles de organización, estábamos hablando de los niveles ecológicos, podemos llamarle, cuando hablamos de, por ejemplo, población, comunidad, ecosistema. Que eso todo ustedes lo hicieron, lo leyeron, estuvo muy bien. Bien, después de eso también había que leer sobre lo que era la taxonomía, ¿no? La ciencia que clasifica a todos los seres vivos, digamos, ¿sí? Que pone ciertas reglas que ustedes anotaron muy bien las categorías taxonómicas. ¿Qué pasó en la tercera clase? En la tercera clase yo quería seguir con esto de los criterios de clasificación. Entonces yo les puse un ejemplo con esos criterios de clasificación y les puse un ejemplo, le puse diferentes animales, actuales, ¿no? Y les dije que, bueno, primero, uno de los criterios de clasificación podía ser diferenciar entre vertebrados e invertebrados. Lo importante es que ustedes se lo imaginen como si fueran conjuntos, entonces, o grupos. Por un lado, tenían animales vertebrados y por el otro lado, animales invertebrados. Acá anoté los que les había dado. Por ejemplo, mariposa, conejo, lombriz, mosquito. Bueno, había más. Ustedes tenían que separarlos, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, podemos separar en 2 grupos, vertebrados e invertebrados. Después se animan a seguir cómo se puede seguir separando. Ustedes me plantearon varias opciones que estaban bien. Entonces la idea era seguir, por ejemplo, si yo ya tengo 2 grupos con vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, dentro de los invertebrados habían algunos que eran voladores, entonces podía diferenciar, por ejemplo, presencia de alas sin presencia de alas, y ahí me volverían a quedar 2 grupos. Y después la idea era seguir, ¿no? Bueno, ¿cómo sigo diferenciando hasta llegar a la especie, en este caso al individuo? ¿Cómo llego hasta que llego hasta mosquito y ya no puedo diferenciarlo más del resto? ¿Sí? Entonces la idea era separar en grupos, en 2 grupos primero, después de esos 2 grupos, cada uno se iba separando en más, siempre teniendo en cuenta un criterio. ¿El criterio cuál puede ser? Puede ser la forma del cuerpo, puede ser, no tenían que poner criterios, o sea, difíciles, ¿no? En la forma del cuerpo, esto de la presencia de alas, podía ser el ambiente, o sea, criterios que les sirvan para separar. Bueno, después yo les daba una imagen de una pintura y tenían que hacer lo mismo. Tenían que pensar criterios. Entonces, por ejemplo, a mí se me había ocurrido. En la pintura ustedes primero tenían que observarla y ver lo que había. Entonces teníamos, por un lado, había animales, imágenes de animales reales, digamos, y había también animales que no existen, que no, eran irreales. Entonces podíamos separar en 2 grupos, entre animales reales y animales irreales, o mitológicos, pusieron ustedes, que estaba muy bien.
Y también había un objeto por ahí, una guitarra, creo, no me acuerdo. Bueno, entonces podían separar en tres. Podían poner objetos inanimados y podían poner animales reales y animales mitológicos o irreales. Ese sería un criterio. Dentro de esos animales tenían que volver a pensar criterios. Por ejemplo, entre los animales que eran reales podían separar, otra vez los mismos que en el ejemplo que yo les daba, por la forma del cuerpo, porque si tenían cuatro patas o si tenían alas, por ejemplo, o por el ambiente también, ¿sí? Esos son los criterios. Entonces ustedes empiezan a separar en grupos cada vez más hasta que se terminan quedando con un ser vivo solo, o sea, lo separaron totalmente del resto. Esa era la idea. Estuvieron muy bien igual, los trabajos yo les hice algunos comentarios, estuvieron bien. Después, ¿qué vamos a hacer para esta clase, la que viene? En esta clase los voy a invitar a hacer un recorrido virtual, no van a tener que hacer nada, entregarme nada, simplemente mirar ese recorrido y después vamos a charlar sobre el tema en las siguientes clases, ¿sí? Bueno, espero que estén bien, les pido que se pongan al día si alguno debe alguna tarea que no me haya entregado, no importa que haya pasado la fecha, me la entregan igual. Si tienen alguna duda, si hay algo que no pueden hacer, siempre me escriben y me preguntan. Yo entro dos veces por semana al Classroom y contesto las consultas, así que háganlo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, me lo hacen saber. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima clase. Hasta luego.